parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón, porque es cierto que aunque el Evangelio no pone nombre a ese rico, la tradición lo ha llamado el rico Epulón. Este hombre, este rico, sabemos de él que era alguien que vivía satisfecho con su riqueza, había puesto su confianza en las riquezas. Y de ese pobre Lázaro que vivía en la indigencia, quizás lo primero que tenemos que recalcar es el hecho de que, aunque aparentemente uno podría ver qué desgracia de vida, parece que Dios se ha olvidado de él, parece que ese hombre en su indigencia es como si Dios no le hubiese incluido en su providencia, ¿no? Sin embargo, lo que precisamente quiere remarcar esta parábola, este evangelio, es el decir, ese hombre indigente, ese hombre que sufre, está siendo objeto de la providencia de Dios, aunque nosotros no seamos capaces de percibirlo en nuestros parámetros. Dios no se olvida de él en ningún momento. Es más, el nombre Lázaro tiene una etimología que es bien significativa. Lázaro, con mucha probabilidad, viene de la palabra hebrea Eleázaro, que significa Dios le cuida. Eleázaro, Lázaro, Dios le cuida, Dios le está cuidando. La providencia de Dios no ha dejado de existir en medio de su pobreza, en medio de su prueba, en medio de su enfermedad. Y para él, precisamente, la prueba de la vida consiste en medio de su indigencia, que salta a la vista comparativamente hablando con lo que es el destino o con lo que es el estilo de vida de Epulón, en medio de esa comparación tan grande, sin embargo, percibir que Dios le cuida, que Dios le quiere. Esto es importante porque también nosotros tenemos en nuestra vida momentos de prueba, momentos en los que podemos no percibir la providencia de Dios, cómo somos cuidados en medio de situaciones en las que podemos pensar que hemos sido abandonados de la mano de Dios, y es bueno que cada uno nos demos cuenta que somos Lázaro. Es decir, Dios te ayuda y tienes que descubrirlo y descubrir esa providencia. En segundo lugar, esta parábola obviamente quiere también proclamar ante el mundo que el mal no tiene, la injusticia no tiene la última palabra. La iniquidad, la justicia, tienen sus días, sus horas contadas. Dios tiene reservado para Lázaro un destino eterno de felicidad. Y también es una parábola que remarca que hay un destino eterno diferente para Lázaro y para Epulón. Un destino eterno diferente, de salvación o de condenación. Sé que proclamar esto en nuestros días pues es de alguna manera contracultural, porque estamos en una cultura del igualitarismo en la que parece que todo es igual, todo es indiferente, independientemente, parece que todos al final no tiene que tener consecuencias lo que ocurra en esta vida, y no es así ante los ojos de Dios a la luz de la palabra de la revelación. Si quitamos de en medio nuestras ideologías y acogemos la palabra de Dios con espíritu evangélico, con sencillez de corazón, el Evangelio habla claramente de que hay un destino eterno distinto de salvación o de condenación. Es verdad que el amor de Dios es incondicional para todos, para buenos y malos, justos e injustos. Dios ama incondicionalmente a todos. No le ama a uno porque es bueno y deja de amarlo porque es malo. No, eso es verdad. Dios ama a todos incondicionalmente. Pero también es cierto que, como dice San Agustín, quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, que la salvación no consiste solo en que Dios nos ame, sino en que nosotros acojamos libremente su amor. Y existe un misterio en el que el hombre se puede cerrar al amor de Dios, lo puede rechazar.
Luego, en el fondo, el catecismo de la Iglesia Católica habla de la condenación como la posibilidad de que el hombre se cierre, se autoexcluya del amor que Dios quiere ofrecerle. La acogida o el rechazo del amor de Dios tiene consecuencias eternas. Esa es la segunda enseñanza bien clara del Evangelio de este domingo. En tercer lugar, ¿qué es lo que le impidió a ese rico que llamamos Epulón? ¿Qué es lo que le impidió acoger el amor de Dios? ¿Qué es lo que le llevó a ese estado de perdición en la otra vida? No se dice en el Evangelio que fuese un hombre que hubiese cometido unas determinadas depravaciones especiales. No se dice eso. Se dice, eso sí, que vestía con vestiduras de lujo y que banqueteaba. No se dice que hiciese muchas cosas malas. Lo que se subraya de él es que era indiferente a lo que le ocurría a Lázaro. Paradójicamente, el pecado principal de este hombre no eran tanto las obras de maldad, sino la falta de amor, de sensibilidad hacia quien estaba sufriendo junto a él. Y esto nos recuerda una parte importante de nuestra teología espiritual, que nos recuerda que existen pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pecados de omisión, que pueden llegar a ser los más importantes en la vida. Pecados de omisión, porque Dios no nos ha llamado a la santidad únicamente evitando hacer males, evitando los pecados, sino que Dios ha entregado su vida por nosotros para que hagamos el bien, no solo para que evitemos el mal. El hombre está llamado a hacer el bien. Es más, no hay otra forma de evitar el mal que hacer el bien. Porque el mal es la falta del bien. El mal no es otra cosa que la carencia de la presencia de Dios y la carencia de la respuesta al amor de Dios. El pecado de aquel rico fue la indiferencia, con lo cual se nos está llamando a todos y a cada uno de nosotros, se nos llama a que nos sensibilicemos hacia lo que ocurre en nuestro entorno y que tengamos conciencia de qué nos puede pedir Dios para responder a su llamada a cada uno de nosotros. Y en último lugar, también creo que esta parábola remarca otro aspecto no menor que tiene su importancia, y es la importancia de la acogida de la predicación de la Iglesia. Cuando Lázaro pretende que Yahvé envíe a Lázaro resucitado para que avise a sus familiares de lo que es la realidad del más allá, ¿no? Y él le dice, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen. Y él piensa, no, es que si un muerto va y les habla, le harán caso. Y la respuesta del Evangelio es tremenda. Dice, tienen a Moisés y a los profetas. Si no les hacen caso, no harán caso ni aunque un muerto resucite. Si tú no haces caso, si tú no acoges la predicación de Cristo, la predicación de la Iglesia, no despertarás tu corazón ni aunque un muerto resucite. No busques señales especiales para abrirte a la llamada de Dios, que en la predicación de la Iglesia Dios te está hablando, está llegando a tu corazón para pedirte tu conversión, lo cual nos da una gran responsabilidad en la acogida de la predicación. La predicación que realizamos es un instrumento del Cristo vivo, del Cristo celeste, del Cristo resucitado, que se sirve de los profetas, que se sirve del que predica en su nombre, para llegar a tu corazón, para llegar al corazón de cada uno de nosotros. Conozco a personas que cuando van a escuchar una predicación, rezan a Dios por el que va a predicar esa palabra, para que sea instrumento, para que Jesucristo le diga a él lo que debe de decirle. Tomarnos en serio la predicación de la palabra es caer en cuenta de que Jesucristo vivo está actuando en ella.
Y la mediación de quien está hablando, como es mi caso en este momento, no es sino mera mediación, no hay que quedarse en ella, hay que trascenderla y hay que dejar que el Cristo vivo te interpele a ti, hoy, aquí y ahora. Vamos a coger pues humildemente esta parábola, la cogemos sabiendo que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser el Lázaro que se sabe ayudado, consolado, acompañado por Yahvé, pero también todos y cada uno de nosotros somos en esta sociedad nuestra occidental, esta sociedad del consumo, tenemos el riesgo de ser también el epulón que es insensible e inconsciente de lo que ocurre a su alrededor. Que el Señor nos conceda la gracia de un corazón humilde para acoger su palabra.